Muy bien. 29 de junio, noche para comer ñoquis dentro de un rato, pero además estamos por entrar al 8 de Tamuz, que en el calendario Ibrí es mi cumpleaños, así que quien no me haya regalado nada para el 20 de junio tiene una segunda oportunidad. Y hoy un nuevo shiur de Pirkei Avot, el primero en el que vamos ¿Qué a te podemos introducirnos enviar de regalo? ¿Qué te hace todo en quipes. Todo lo que estén falta? pensando lo convierten a quipes, lo pasan a quipes. ¿Sí? Si no saben, pregunten en el arbolito de la esquina, en la cueva, que les cambie por quipes. Este, hoy vamos a empezar Pero un estás pere nuevo. muy lejos. Ah, bueno, eh, no pasa nada, hay que hacer el El esfuerzo. arbolito de la esquina vende Yerukim. Son quipes verdes, esos. Bueno, vamos a entrar en la seriedad que nos propone la Mishnah, el Pirkei Avot. Como decía, hoy tenemos el primer capítulo del segundo capítulo del Pirkei Avot. Vamos a introducirnos en algo muy, muy lindo. Norma dice que cumpliría a su papá, así que bueno, también es una alegría doble entonces. Vamos a empezar la, con la presentación. Vamos a poner acá. Levanten un dedito si todos pueden ver bien, si se ve bien, si... ¿Sí? Ok. Bueno, duodécimo shiur de Pirkei Avot, y como les decía, vamos a empezar con el segundo capítulo, que de alguna forma extraña, ahora voy a explicar el por qué. Nosotros la vez pasada vimos cómo comenzábamos oficialmente la etapa de los Tanaim, la etapa de los sabios, de los doctores de la Mishnah, y hoy vamos a ver a dos personajes que están acá, ¿sí? Del otro lado, al final de la etapa de los Tanaim, es como que de repente hicimos un salto, del principio al final. Vamos a ver la lógica ahora, ¿sí? Pero para la referencia histórica, hoy vamos a ir recorriendo los últimos pasos de los Tanaim y lo que va a ser la transformación al mundo de los Amoraim, de los sabios de la Gemara, los que van a comentar la Mishnah y a partir de esto van a conformar el Talmud, ¿sí? Y acá, si bien la vez pasada vimos algunos de los que están marcados en blanco, hoy vamos a ver a los últimos dos que están marcados en azul, que son Rabí Yehuda Anasí y Rabán Gamliel, el tercero, ¿sí? El hijo de Rabí Yehuda Anasí. Vieron que habíamos visto que todos estos son descendientes de Hillel, que son la dinastía de Hillel, que se van pasando de generación tras generación, este puesto de presidente del Sanedrín, como líderes máximos de todo este mundo rabínico, y hay algo que empieza a cambiar acá. Acá tenemos a Hillel, a Zaken, Shimbón Ben Hillel, que no habíamos visto nada porque no aparece directamente en Pirkei Avot, y vimos de estos cuatro, ¿sí? Los conocemos, y después de repente aparece alguien que cambia en varios sentidos. Fíjense, ya no se llama Rabán, sino que se llama Rabí, pero se llama Anasí, el príncipe o el presidente, podríamos decirlo, y se llama Yehuda, no se llama ni Shimon ni Gamliel. O sea que hay como una tradición acá que se cambió un poquito. Si lo ven en la próxima generación, todo vuelve a la normalidad. Rabán Gamliel, Ben Rabbi Yehuda Nasi. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre estos dos, que van a ser los que nos van a introducir a las primeras Mishnayot de este segundo capítulo. Antes de empezar, tal cual lo hicimos en la primera clase hace ya no sé cuántas semanas, vamos a repetir juntos este pequeño pasaje que se lee siempre antes de comenzar cualquier capítulo del Pirkei Avot, así que lo voy a ir leyendo yo, vayan siguiéndome o en hibrid o en fonética, si no en castellano, sin problema, lo voy a leer en hibrid y también en castellano. Dice: Kol Israel yesh laem helek laolam haba, sheneemar, be'amech kulam tzadikim leolam irshu aretz, netzer matai maasei yadai leitpaer. Todo Israel poseerá una porción del mundo venidero, pues así está dicho: tu pueblo es un pueblo de justos, por siempre heredarán la tierra.
En ellos se arraigarán cual retoño por mí plantado. Con ellos me glorificaré, ya que son mi creación. De esta forma damos comienzo a este segundo capítulo del Pirkei Avot, y antes de adentrarnos en lo que va a ser la primera Mishnah, quiero que charlemos un par de palabritas sobre la vida de Rabí Yehuda Nasi. Si hablamos de grandes personajes de nuestro pueblo, Rabí Yehuda Nasi está en el top 10 sí o sí. Sí o sí. Porque su gran aporte, su gran obra de vida, le dio vida, aunque suene redundante, al judaísmo. Él se caracteriza no solamente por ser de la dinastía de Hillel, sino que además es el reconocido compilador de la Mishnah. La palabra compilador es muy importante, porque no es el que la escribió, no es el que la ideó tampoco, ¿sí? Ya mucho estaba realizado de antes, pero es el que se puso a seleccionar cada Mishnah. Acuérdense que Mishnah es la obra, pero también cada cláusula, cada Mishnah que debía entrar a cada capítulo, a cada tratado de esa Mishnah. Espérenme un cachito. Ahí está, se va a ver mejor así. Bueno. Es importante saber que no todas las Mishnayot que existían fueron compiladas dentro de la Mishnah de Rabí Yehuda Nasi. Algunas quedaron fuera, en lo que conocemos dentro de algunas otras compilaciones, como le llama la Tosefta, ¿sí? Que son Mishnayot que no entraron a la compilación de Rabí Yehuda Nasi, pero que son de la misma época. ¿Por qué son importantes? Porque son citadas de igual manera en el Talmud, tanto como las Mishnayot de Rabí Yehuda Nasi. Y es importante decir también que uno de los grandes impulsadores de la creación de una Mishnah como esta es Rabbi Akiva, con su alumno Rabbi Meir, pero ninguno de los dos terminó compilándola. El que terminó haciéndolo fue Rabbi Yehuda. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Acordémonos que la Mishnah forma parte de todo el bagaje de la tradición oral. En un gran trayecto de la historia del pueblo de Israel, eso estuvo prohibido de ser escrito. Entonces, la escritura de la Mishnah supuso una forma de rebelión, digamos, contra la norma establecida, porque se identificó que era más importante la continuidad del pueblo de Israel que respetar la norma de no escribir la Mishnah. ¿Sí? Esto solamente lo puede hacer, y esto puede ser para un biopic, ahora que lo tengo ahora acá, esto solo lo puede hacer alguien que sepa muy bien cuál es su rol. Y el rol de Rabí Yehuda Nasi era permitir la continuidad del pueblo de Israel. Y tenía que tomar una decisión. Y la tomó, y fue clave, fue fundamental. ¿Sí? Porque estamos hablando de un cúmulo de un montón de información. Piensen que si la Mishnah es solamente una parte, estamos hablando de muchísima información que era retenida y comentada y traspasada generación tras generación de los Jajamim, y si no se hubiese pasado por escrito, se hubiese perdido. ¿Sí? Eso no hay ninguna duda, se hubiese perdido, sea antes o sea después, pero se hubiese perdido. ¿Ok? Para poner un poquito en fechas, Rabí Yehuda Nasi nació con la derrota de la revuelta de Bar Kokhba. Forma parte de lo que viene posterior al comienzo del exilio más fuerte que tiene el pueblo de Israel. Si bien toda su vida fue en Eretz Israel, su vida se caracteriza por ya no hay un gobierno romano muy presente, muy autoritario en la tierra de Israel, y él, que tiene una buena relación con el mundo romano. De hecho hay algunas Mishnayot muy interesantes que hablan sobre su buena relación con un tal Antoninus, que se supone que es Marco Aurelio, ¿sí? el emperador romano, pudo de alguna forma encontrar un equilibrio para que el mundo judío siga en marcha. ¿Sí? Y esto habla de una jugada política muy interesante. Ahora, no estamos hablando ya de un mundo judío en Jerusalén, esto ya quedó por detrás, tampoco en Yavne, como era con su abuelo Rabban Gamliel, el segundo, ¿sí? Tampoco en Uya, que es donde estableció la yeshiva
el padre, que es Rabban Shimon ben Gamliel, sino que ya estamos hablando de otros lugares. Rabbi Yehuda Anasí tuvo que ir yendo de un lugar a otro, al principio en Beit Shearim, después en Beit Shean, termina en Tzipori, ¿sí? Abriendo su escuela, es el lugar donde va a morir. Es tan famoso, o es tan reconocido en el mundo rabínico Rabbi Yehuda Anasí, que muchas veces lo vamos a encontrar, por ejemplo en la Mishnah que vamos a ver ahora, con el nombre de Rabí, simplemente Rabí, o a veces con el nombre de Rabbeinu Akadosh, ¿sí? Nuestro maestro, el sagrado, el santo, sagrado no, santo. O sea que todos los sabios que vienen después lo tienen en muy alta estima. Está claro que es la puerta de conexión entre el mundo de los Tanaim y el mundo de los Amoraim, y que todo el mundo de la Gemara, ¿sí? el Talmud, va a pensar en Rabbi Yehuda Anasí como el gran líder. Y así lo vamos a recibir nosotros. ¿Está bien? Se dice que él nació el mismo día que murió Rabbi Akiva, y hay una suía del Talmud muy linda que dice que murió Rabbi Akiva y nació Rabbi Yehuda Anasí, que cuando murió Rabbi Yehuda Anasí nació Rabbi Ashi, si no me equivoco, y murió él y nació Raba. Lo que dice la suya es, Dios no permite que muera un tzadik en el mundo sin que nazca otro que venga a ocupar su lugar. Acá lo conectan mucho siempre con un pasuk de Kohelet que dice, va Shemesh u Saraj Shemesh, que se puso el sol y salió el sol, que así como los días se van renovando todo el tiempo, los jajamim van saliendo y entrando a este mundo, ¿sí? De este mundo y a este mundo todo el tiempo. Con lo que veníamos viendo hasta ahora en el primer capítulo, veníamos viendo primero una sucesión de generaciones por pareja. Y al final encontramos a las generaciones posteriores a Hillel, ¿sí? Cómo se iban sucediendo. Por eso, este segundo capítulo va a empezar, y ahora lo vamos a ver, con las generaciones del linaje de Hillel. O sea, todavía están como presentando al gran linaje. No se olviden que los compiladores, lo dije recién, de la Mishnah son justamente ellos, ¿sí? Tanto Rabbi Yehuda Anasí, como también, lo vamos a ver en un ratito, su hijo, que es Rabban Gamliel III, que termina de armar la obra de su padre. ¿Está bien? Bueno, y para entender un poquito el peso que tiene Rabbi Yehuda Anasí, siempre que se lo cita en la Gemara, su opinión tiene un peso muy importante, ¿sí? Por lo general, que opine él forma parte como de una opinión fuerte que siempre es muy respetada, ¿sí? No siempre opina en todo, pero cuando lo hace es muy respetado. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que le quieran preguntar a Rabbi Yehuda Anasí? Lo tengo acá al teléfono. Dale, cita. ¿Hay alguna razón por la que ahora ya no es más Rabán, iba a ser Rabí, iba a ser uno solo? Es que solamente fue con él, ¿sí? Después su hijo tomó de vuelta el título de Rabán. Este es el único, Rabbi Yehuda Anasí es el único que va a tomar el título de Anasí. ¿Está bien? O sea, lo va a dejar muy en claro, no solamente con el título de Rabán, nuestro Rab, sino con el título de Anasí, que él es la figura clave. Algunos explican esto diciendo, con la pérdida de la independencia, de la autonomía, después de la derrota de Bar Kokhba, él entendió que hacía falta un liderazgo fuerte, que maneje todo y quede bien claro que la cabeza era él. Rabbi Yehuda Anasí, como le pasa a varios de los jajamim que estuvimos viendo, que son cabezas de las academias, era una persona muy pudiente, usaba mucho de su dinero para hacer buenas acciones, eso está bien relatado en la Gemara, pero era una persona que quería tener más o menos todo controlado, porque entendía que no podían estar empezando a dividirse todo en un montón de escuelas distintas, en un montón de sectas distintas, había que unificarse.
¿sí? Y hay que entender que también el mundo ya no es el mismo mundo que el mundo de Rabban Yohanan Ben Zakkai o que Rabban Gamliel, su abuelo. Es un mundo distinto, es un mundo donde los romanos ya está muy institucionalizado, donde otro tipo de grupos, como por ejemplo el cristianismo, ya empiezan a expandirse mucho más. Si bien todavía están prohibidos en el mundo romano, hablar de un cristianismo en el siglo II ya no es lo mismo que en el principio del siglo I o el principio del siglo II. Entonces, se entiende que él quiera reafirmar su posición. Para poner una fecha, más o menos en el año 190 es cuando compila la Mishnah. ¿Sí? Bienvenido, Maxi. Bueno, y vamos a ver, vamos a conocerlo un poquito a partir de leer lo que él nos quiere decir. ¿Sí? Volvemos a la presentación. Las Mishnayot son un poco más largas, pero son súper interesantes. La voy a leer en ivrit y después invito a cualquiera que lo haga en castellano. Dice, Rabbi Omer, Eizoi derek yeshara sheyavo lo Adam, kol shei tiferet leosea betiferet lo mina Adam, bebei zair bemitzvah kala que va hamura, she'ein ata yodea matan zharan shel mitzvot. Bebei mechashev efsed mitzvah keneged zhara, uzhara beira keneged efseda. ¿Sí? Esto dice la primera parte de esta Mishnah, la dividí en dos para que sea un poco más cómoda de leer. ¿Quién me ayuda con el castellano? A ver, los alumnos. No, Dale. pero Rabí dice, ¿cuál es la senda correcta que debe elegir el hombre? Aquella que lo dignifica frente a sí mismo y frente a sus semejantes. Presta atención tanto a un precepto mayor como a uno menor, ya que desconoce su recompensa. Considera el perjuicio que ocasiona una mitzvah, comparada con su recompensa, y el beneficio obtenido por una transgresión, comparada con el perjuicio que ocasiona. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a tratar de entender. Agustín, en vez de prejuicio, acá en el Sidur Azul está dificultad. Me parece, a mí me gusta más. ¿Dificultad? Evalúa las dificultades surgidas por el cumplimiento de una mitzvah. No, yo hice un mix de traducciones. Un poco usé del Sidur Azul, pero después me fui para otro lado porque no lo entiendo tan así. ¿Te gusta más prejuicio? Sí, ahora voy a explicar por qué. Y me van a decir ustedes si están de acuerdo conmigo o están de acuerdo con el rabino Ederi. Bueno, primero esto que dice rabí. Acá ya lo vemos como rabí, ya entendemos que rabí es Rabí Yehuda Nasi, siempre. ¿Cuál es la senda correcta que debe elegir el hombre? Derech y Eshará. ¿Ok? Esta senda recta o correcta. ¿Sí? Y acá es interesante comenzar con el comentario del Rambam, ¿sí? De Maimónides, que va a entender que lo que se refiere a Rabí Yehuda Nasi es el camino del medio. ¿Qué es lo que tiene que elegir el hombre? El hombre tiene que elegir el camino del medio. Esto lo explica el Rambam, es un comentario a esta Mishnah, porque dice, Kol shei tiferet leosea betiferet lo min Adam. Es todo aquello que lo dignifica frente a sí mismo y frente a sus semejantes. Acá hay algo que muchas veces se puede desbalancear. Quedémonos con esta idea que dignifica frente a sí mismo y frente a sus semejantes. Esto es lo primero que tenemos para charlar. Lo segundo que vamos a charlar ahora un ratito es la atención que tenemos que prestar a mitzvot, kalot, keva hamurot, ¿sí? Una mitzvah liviana como a las más pesadas. Ahora podemos discutir qué sería para nosotros algo liviano y algo pesado, pero la razón que nos da Rabí Yehuda Nasi es que no sabemos cuál es la recompensa que genera cada una de ellas. Entonces tenemos que tratarlas a todas por igual. Y como en tercer lugar... Siempre Sí. está administrativo todo lo que dice.
El camino del medio, o sea que no se compromete con un lado o con el otro. Es como dubitativo, ni aquí ni allá. Y es mucho de lo que me acusa siempre Ori a mí, de ser muy tibio. Pero vamos a ver que no. Vamos a tratar de entender cuál es la lógica. Así desenmascaramos a Horacio Yeren. No sé si si lo tengo por acá todavía. Ahí está, ahí te vi. Un rato estaba. Sí, sí, sí. Ahora dejame un cachito de Golde y voy a explicar a qué se refiere el Rambam en este caso. Por último, lo último que vamos a charlar de esta parte de la Mishnah es que hay que considerar el perjuicio que ocasiona una mitzvah comparado con su recompensa y por el contrario, el beneficio obtenido por una transgresión comparado con su perjuicio. Es como un trabalenguas, ahora vamos a entenderlo bien. Vamos entonces con la primera parte. Nos dice que tenemos que elegir el camino Derech Yeshara, este camino recto, que es lo que dignifica a uno con uno mismo y lo que dignifica a uno con un otro, ¿sí? Cuando el Rambam habla del camino del medio, nos está diciendo que lo peligroso es desbalancearnos en este caso. Si yo me dignifico demasiado a mí mismo, voy a caer en egoísmo, probablemente también en codicia, ¿sí? Ahora, si dignifico demasiado al resto, voy a caer en una total despreocupación por mi persona. Es muy parecida a la Mishnah de Hillel, de Imeina Nili Mili, ¿sí? O sea, que tiene que haber un balance entre lo que yo hago por mí y lo que hago por el resto. Pero Rabbi Yehuda Hanasí le da como una vueltita de tuercas. Pone el ejemplo del Rambam, de la Tzedaká. Nos dice, la Tzedaká es un gran ejemplo porque tenemos un mínimo y un máximo para dar Tzedaká. Si nos pasamos del mínimo para atrás, si damos demasiado poco, estamos solamente cumpliendo con dignificarnos a nosotros mismos, porque me preocupo por mis cosas. Ahora, si doy más de la cuenta en Tzedaká, me estoy desbalanceando para el otro lado, porque estoy dignificando en demasía al otro por sobre mí mismo. Entonces, que lo que tengo que encontrar es ese equilibrio. Que si me paso para un lado o para el otro, algo va a estar mal. ¿Está bien? O sea, yo no puedo descuidarme a mí mismo. Esto es lo que hemos charlado aquella vez cuando charlamos la frase de Hillel. Pero hay otro comentario que dice, también tiene que ver con la verdad. No solamente tengo que pensar eso que yo considero como verdad, sino también tengo que entender qué es lo que el otro considera como su verdad. Esto no significa acepto cualquier cosa de cualquier persona y la opinología se vuelve una ciencia. Esto se refiere a que dignificarme a mí mismo y mi posición, mi forma de ver la vida, también me exige dignificar la visión del otro, porque si no quedo totalmente desbalanceado. Como también lo contrario, si yo solamente pensara que lo que dice el otro es correcto y lo que digo yo no, ahí estoy hablando también de una opresión, pero una auto-opresión. ¿Sí? Acá podemos pensar un montón de ejemplos, pero a mí se me ocurre el hecho de... hay muchos grupos oprimidos que muchas veces justifican o legitiman la postura del opresor, ¿sí? Entonces, puede estar relacionado con eso, con ese desbalance en el cual adjudicamos la verdad solamente al otro. No, lo que yo diga no tiene importancia, no, mejor no digo nada. No, tiene que haber un poco y un poco, ¿sí? Pero de vuelta, tampoco para que salgamos a hacer opinología de cualquier cosa. Abro un cachito acá. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué creen que está tratando de decirnos Rabbi Yehuda Hanasí con esto primero? ¿Cómo puede dignificar? Te escucho, sí. ¿Cómo puede dignificar a un grupo oprimido, como dijiste vos? Eso tiene que estar siempre en contra de un grupo oprimido. ¿Cómo puede ser eso? No opresor, oprimido. No oprimido, o sea, justamente, que haya dignidad y que no haya opresión, ¿sí? Que no haya Eso esa... sería lo ideal, eso sería Claro. lo justo. Bueno, es que
Rabbi Yehuda Nasi plantea lo ideal. ¿Está bien? Lo ideal. Por eso el Rambam lo entiende como el camino del medio, porque el Rambam también pensaba que era un ideal. ¿Sí? Está conmigo. Y si fuese realizable, o si fuese demasiado fácil de realizar, no estaría en la Mishnah, sería algo de todos los días y nada más. Fíjate que nos lo dijo Ile, nos lo dice Rabbi Yehuda Nasi, nos lo dice el Rambam, y seguramente muchos más. Es porque, número uno, existía, y número dos, sigue existiendo. ¿Sí? Porque es un tema que no terminamos de solucionar. Claro que existe. Y es muy humano, ¿o no? A fin de cuentas, la incapacidad de poder balancear... ¿En Estados Unidos? ¿Volvemos de vuelta para atrás? En todo existe. Y la dificultad para resolver este problema es justamente lo que hace tan valiosa esta Mishnah y este aporte de Rabbi Yehuda Nasi. ¿Qué más se les ocurre? ¿De qué más puedes llegar a estar hablando con estas primeras palabras? Dale, Tzipora. Yo pienso que las dudas que él tiene se nos presenta siempre en todas las cosas de la vida, donde tenemos que tomar decisiones frente a planteamientos día a día, pero está ¿cómo se llama? En la esencia de la persona poder, ¿cómo se llama?, definir y la calidad que tiene de pensamiento de que sea positivo, ¿viste? Nunca vamos a negar lo que no corresponde, pero también vamos a buscar el camino más leal y de más contribución para todas las cosas. Estamos hablando otra vez del camino del medio. Sí, y es interesante porque cuando dice que dignifica al otro, ¿qué significa dignificar a un otro? ¿Qué significa darle dignidad a un otro? Tenerlo en cuenta. Para mí es más profundo todavía. Para mí es una invitación fuertísima a que yo no piense que yo soy digno hasta que el otro también sea digno. Digno no en cuanto a una élite o a un grupo selecto, digno con respecto a lo que un ser humano tiene que poder ser, poder hacer, poder tener, por solo hecho de ser un ser humano. ¿Sí? Que sea un igual. Yo siempre digo que no hay que juzgar y hay que ser tolerante, ¿viste? Yo soy de esa opinión. Norma quería hablar, no la quiero Sí. dejar. No, ¿Vale? yo decía darle lugar al otro a que mejore, a que mejore su situación. No sé. Bueno, por ejemplo, en todo el clima que estamos viviendo, pero ni siquiera es algo de ahora porque la tzedakah existe desde siempre. No puedo ser digno yo hasta que el otro sea digno. Entonces, Por eso. mi responsabilidad por dignificar la vida del otro, que no tengan que estar saliendo a pedir un plato de comida en la calle, ¿sí? No, No es darle solamente, trabajo. no es solamente para dignificarlo a él, es porque yo no puedo considerarme digno de formar parte del mismo mundo hasta que él no sea digno. ¿Está bien? Darle trabajo, enseñarlo como, no sé bien cómo es el refrán, enseñarle a pescar y no darle pescado, ¿no? Más o menos. ¿Ori? ¿Puede ser? Lo que pasa es Sí, que Norma. me da la sensación de que corremos, a veces cuando hablamos del tema de ayudar al otro, corremos un riesgo que pasa muy habitual. De hecho, hoy me llegó un WhatsApp en un grupo en donde alguien decía que algo así como que todos tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos y crecer, que basta con tener la voluntad de hacerlo. Y no es verdad. No todos tenemos las mismas posibilidades de crecer y tener la voluntad de hacerlo, porque no es lo mismo el que creció en Bajo Flores que el que creció en Belgrano. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando Eliezer habla del tema de dignidad, de hacer algo digno,
tiene que ver con el poder darle a la gente la posibilidad de que tenga los mismos recursos que el otro para poder desarrollarse de la mejor forma posible. Y cuando hablaba de que a veces el oprimido, a veces el oprimido está a favor del opresor, sin darse cuenta, es un gran drama. Cuando los sectores más desfavorecidos en la sociedad votan a aquellos sectores que los siguen desfavoreciendo, es un problema grande. O sea, sin pensarlo, tranquilamente siempre terminamos metiéndonos en política, pero porque la política siempre está inmersa en todos los contextos. De hecho, Yehuda Nasi no dejaba de hacer política cuando hacía estas cosas. Bueno, y no hay ningún problema en meternos en política. No quiero que nos metamos en lo partidario, porque no creo que vaya a construir, pero desde la política sí. Yo no entendí de la misma forma el WhatsApp que vos decís, que vos citás. Yo lo entendí distinto y después lo podemos discutir. Pero con todo lo que dijiste, acuerdo plenamente. ¿Sí? Porque tiene que ver quizás con la esencia o el objetivo del ser humano, a fin de cuentas. ¿Está bien? Más adelante va a aparecer una Mishnah de Hillel muy famosa que va a trabajar con esta idea. Ahora, con respecto a las otras dos partes de esta primera Mishnah, hay que entender que Rabbi Yehuda Nasi era un creyente ferviente, lo que llamamos Torah Tagmul, por la recompensa y castigo que tienen las personas por cumplir o no cumplir las mitzvot. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a analizar ahora a continuación, las otras partes que leímos, están muy salpicadas con esta forma de pensar que, como les expliqué algunas veces, no es uniforme a lo largo de toda la literatura rabínica. Voy a mostrar nuevamente lo que vamos a charlar, y es justamente esto de prestar atención tanto a un precepto mayor como a uno menor, ya que desconoce su recompensa. Empecemos por ahí. Voy a empezar contándoles una historia talmúdica que dice, Rabbi Hía decía que esto es parecido a un rey que invita a muchos de esos súbditos a cosechar en su jardín, ¿sí? En su pardés, dice. Y tiene un montón de frutos distintos, de un lado, del otro, y les avisa a todos los trabajadores que cada fruto tiene una recompensa determinada. Pero no les dice cuál va a ser la recompensa de cada fruto. Porque explica Rabbi Hía, si se los dijera, todos irían a buscar ese fruto. Y el resto de los frutos, el resto de la vegetación, caería en desgracia porque nadie se preocuparía ni por regarlas, ni por cosecharlas, ni por nada. ¿Sí? Es como si no es para entrar en política, pero es como si al campo argentino le hubiesen dicho, la soja es lo que más... y todos plantamos soja, ¿sí? Está todo lleno de soja por todos lados. Pero, ¿qué es lo que está tratando de decir? Está tratando de decir que no podemos saber cuál es la recompensa, justamente para que para que nadie diga, solamente el cumplimiento de esto es lo que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y acá tenemos que entender algo. En la Torá, las mitzvot negativas, las que nos invitan a no hacer determinada cosa, como no robar o no matar, tienen su castigo. Está explícito en la mayoría de los casos en la Torá cuál es el castigo por romper con una mitzvah negativa. ¿Sí? Sea latigazos, sea ahorcamiento, pena de muerte, sí, hay un montón, muchos que son terribles y son tratados y analizados después en la Mishnah y en el Talmud, pero casi todos están bien claritos. Ahora, las consecuencias positivas por cumplir una mitzvah positiva casi que no aparecen. Es muy común el final de Leman Tarihun Yameja, ¿sí? Para alargar tus días, que aparece en la mitzvah de Kibud Ad-Baem, de honrar a tu padre y a tu madre. Pero es una excepción, casi que no aparecen recompensas. Entonces, Rabbi Yehuda Nasi entiende esta imagen como una invitación a hacer de todo. Ahora, ¿qué considerarían ustedes como una mitzvah kalá? ¿Y qué considerarían como una mitzvah hamurá? ¿Qué considerarían una mitzvah más liviana? ¿Y qué considerarían una mitzvah más pesada?
por Depende ejemplo, de un las pecado. circunstancias también. Espera, Silvio primero, ¿cómo dijiste? Perdón. O sea, pensar en un pecado, ¿sí? Como Pero una tiene que cosa. ser positiva. ¿Cómo? Mitzvot positivas. Pensá, cosas que vos tenés que hacer en la vida. ¿Cuál te parecería que puede ser una mitzvah liviana y cuál una pesada? Y una ¿Asita? Pensaba en saber de tabija betimeja. Puede ser muy liviana si el amor se da, pero puede ser que no suceda, ¿no? Depende de las Bueno, circunstancias. es uno de los ejemplos de una mitzvah hamurá. ¿Por qué? Porque no depende de cuánto querés a tus papás. Ya son tus papás. Eso ya te exige honrarlos. Y hay un montón de formas que hay que tener cuidado, que aparecen en el Talmud y después en el Alajá, que son impresionantes. Hay una muy famosa que dice, si viene tu mamá y te agarra la billetera y te la tira al río, ¿sí? No puedes decirle nada. Chiste la boca, si lo hizo tu mamá, puede tener sus razones. Eso también entra de Kibud Advaem, por ejemplo. O sea, hay un montón de prácticas que tenemos para. O sea, es una jamura. Ahí estoy de acuerdo. Silvio, ¿qué se te ocurre entonces? ¿Algo más simple, algo más difícil? Y lo más simple es de acá. Ayuda. ¿Y es simple? ¿Es algo liviano? Eh, si estás, a ver, si fuiste criado y estudiado en los preceptos judaicos, la sedacá es liviana. Mucho o poco, pero la sedacá es liviana. ¿Y qué Todo pasa? depende si lo haces de corazón. ¿Y qué pasa si de repente vos sos una persona que no le sobra prácticamente nada? Vos, hacer tzedaká, ¿se vuelve fácil o difícil? Eh, Depende, yo creo que siempre se hace fácil cuando vos compartís. Si vos compartís un pedazo de pan con el necesitado, es fácil, porque supuestamente está escrito en los libros que vos lo hacés y Ok, te están viendo. yo cambiaría tu palabra fácil por lógica y razonable. Tiene su sentido y lo entiendo bien y por eso me ayuda a cumplirlo. Pero no sé si fácil. ¿Zipora? ¿Para que estás muteada, Zipora? A ver si puedes habilitar el micrófono. Ahí está. Ay, con mi grupo de amigas de hoy a la mañana hablábamos sobre lo que es poner la oreja hoy en día. Es decir, cuando vos te llaman o vos llamás, la forma en que vos le hablás a la persona y cómo vos le podés transmitir energía, fuerza para que estamos atravesando los que vivimos solos. Es una situación, es decir, vos no te podés enganchar en el lamento y en el lamento y en lo negativo que te transmiten. Tampoco tenés que hablar eufóricamente, pero tenés que compensar de la forma en que tu conversación termine siendo algo que sirva, que lo apoye, que esté comprometido con ellos y que se sienta que yo le puedo transmitir algo. Que sea constructivo, que construya algo. Así es, así es, así es. Muy bien, me gustó. Estaba Ori, Cita, en el orden que quieran. Yo decía, estaba pensando todo el tiempo, Bikur Jolín puede ser muy honroso, lo tenés que hacer, pero no es fácil. No es fácil, para nada, para nada. Hay situaciones donde tu capacidad de acompañar, de asistir, en detalles a veces muy crueles, se torna dificilísimo. Uh-huh.
Bueno, veo que estamos identificando bien las difíciles o las pesadas, ¿sí? Ori, ¿qué querías decir? Adelante. No, que con tu pregunta que hiciste antes de si aquella persona que tiene muy poco, no le sobra, cómo hace para darse de acá. A mí me pasó particularmente esta cuarentena darme cuenta que, bueno, nos pasó, bueno, todos los que trabajamos en comunidades sabemos que los ingresos de donaciones en las comunidades han bajado rotundamente porque la gente tiene miedo el que tiene miedo de lo que va a pasar. El que es comerciante no está vendiendo, por la duda no dona porque no sabe cómo levantar. Pero lo que más me ha sorprendido es que el que tiene poco o el que llega justo ha sacado de lo suyo para ayudar a otros. Y eso me sorprendió, pero tanto, tanto en esta época que dije, pucha, ¿cómo puede ser que algunos están entendiendo tanto la situación de otros y otros no? Yo no estoy diciendo que otros no están haciendo bien. Lo que sí quedó sorprendido es la actitud del que menos tiene. Que a veces no, quizás se está privando, pues yo conozco gente de la comunidad que se está privando de una comida para que coma otro. No es que está, bueno, nos achicamos un poco. Es que no digo que no pase, lo que digo es que es una decisión mucho más difícil de tomar, ¿sí? Es una situación distinta. El caso puede ser el mismo, porque la tzedaká es la misma mitzvah, pero las implicancias que tiene la toma de decisión son distintas, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en mitzvot más sencillas o más livianas, digo, escuchar el shofar es una mitzvah más liviana, no porque no tenga importancia. Siempre acordémonos que Rabí Yehuda Hanassi nos está diciendo que todas tienen importancia, pero está claro que escuchar a alguien hacer, ni siquiera tengo que tocar yo el shofar, ¿sí? Escucho que alguien toca el shofar y cumplí la mitzvah. ¿Está bien? Está claro que hay mitzvot que a priori parecen más sencillas en su cumplimiento. Lo que nos dice Rabí Yehuda Hanassi, no desestimes ninguna. No desestimes ninguna porque no sabés las implicancias que pueden tener. Y él lo aplica a la recompensa que podemos conseguir haciéndolas. Pero yo les digo, no solo pensándolo en términos de recompensa, sino en términos del efecto que cumple en el mundo. Yo estoy convencido que hacer mitzvot transforma en el mundo, ¿sí? Y no tenemos que escaparla a ninguna, tenemos que ir subiendo en mitzvot. No tenemos que pensar solamente en tzedaká, en Bikur Jolim, si bien claramente son parte de un núcleo que tienen que ver con nuestro rol en el mundo, ¿sí? Y son fundamentales, pero tenemos que expandir nuestro horizonte de mitzvot para todos los costados. Incluso hacer berajot antes y después de comer, por ejemplo. No tiene ninguna implicancia con un otro, no me cambia mi coexistencia con nadie en el mundo, pero me da un entendimiento sobre lo que estoy haciendo en un momento que repito, que me tiene la suerte varias veces por día, de poder comer y pedir permiso por ese alimento y después agradecerlo. ¿Está bien? O sea que las mitzvot, claramente, más allá del orden que le podamos dar, todas tienen que ser cumplidas. ¿Sí? Vamos a lo último. Tenemos Ese después... mitzvot que estás diciendo es para uno, es personal. Bueno, lo que van a decir los jajamim... La mano de decir las brajot y todo eso es una mitzvot para uno. En realidad entran dentro de la categoría que llamamos Bein Adam Lamakom, entre uno y Dios. ¿Sí? Y después está lo que se llama Bein Adam Lejavero, que son mitzvot entre uno y su prójimo. Está claro que en el pueblo de Israel las mitzvot entre uno y su prójimo tienen una predominancia, ¿sí? Tienen un lugar especial con respecto a mitzvot que sean Bein Adam Lamakom. ¿Sí? También es importante decir que pensar todo esto de qué mitzvah preferimos o elegimos, se vuelve también importante en la halajá, por ejemplo, cuando hablamos de un concepto lógico que es Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvah. El que está dedicándose a una mitzvah está exento de una mitzvah, la traducción literal. Les voy a poner un ejemplo. Una persona, en la Mishnah dice,
Mishemetó Elefanab, así, que aquel que está todavía próximo a enterrar a un ser querido, ¿sí? No está obligado a determinadas mitzvot, ni a decir el Shema Israel, ni a ponerse a tefilín, no tiene la cabeza para dedicarse a eso. Está ocupado con otra mitzvah, que es fundamental, ¿sí? Entonces, de esa forma, la halajá también nos muestra que hay un orden. No es que sea más importante una cosa que la otra, pero no te puedes dedicar a las dos cosas al mismo tiempo. Y si tenés que elegir, hay que elegir esta, ¿sí? Más que nada, porque son cosas que no puede hacer otra persona. No lo puede hacer otro, ¿sí? Piensen en aquellas cosas que uno no puede delegar. ¿Sos vos o sos vos? ¿No? Cita. Pero mirá, con respecto a lo que vos decís, Eliezer, mirá en este momento que alguien se va y no le permiten acompañar más que 1, 2 o 3. También cómo se siente uno, ¿entendés? Es una situación muy límite. Bueno, eso ya escapa un poquito a todo esto, porque tiene que ver con una situación macro. Bueno, ¿en qué sentido tiene que ver que la mitzvah de cuidar la vida es más importante que otras tantas? Pituach Nefesh. Y nos guste o no nos guste, Ubajar Tabajaim es la norma, ¿sí? Elegir la vida es la norma. Eso es lo difícil de la vida, cuando tenés dos mitzvot, o dos valores, o dos cosas que estimás, y se encuentran en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y tenés que elegir. Ahí es donde aparece el carácter de la persona. La esencia de la persona aparece cuando tiene que decidir ese tipo de cosas, ¿sí? Vayamos a la tercera parte. Ah, Cita, ¿querías decir algo? Perdón. No. Vayamos a la última, que es súper interesante, a ver si llegamos también a trabajar la otra partecita. Esta última parte dice, Bebé Mehashev, tenemos que pensar bien, Efsed mitzvah que negets hará, lo que el perjuicio, lo voy a explicar como lo entiendo yo, el perjuicio o lo que perdemos cumpliendo una mitzvah en contraposición con su recompensa, y el beneficio que encontramos con una transgresión en contraposición con el perjuicio o el daño que ocasiona. ¿A qué se refiere? Para mí se está refiriendo a que cuando cumplimos una mitzvah, siempre algo relegamos. Puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser incluso alguna relación personal, porque para cumplir una mitzvah, no sé, para comer kasher me peleo con no sé quién que es testarudo, lo que sea. Y por el contrario, cumplir o hacer una transgresión, hacer una veirá, puede traer al principio una recompensa. Porque si yo, voy a poner un ejemplo extremo, si yo le robo a alguien, yo tengo una recompensa. Tuve lo que quería, ¿sí? Tengo el reloj que le robé a no sé quién. Pero ¿estás pensando también en las consecuencias negativas? En la balanza. Obviamente este es un caso muy sencillo, porque está claro. Si por tener un reloj tengo que robarle a otro, la balanza está totalmente desbalanceada, para usar la misma palabra. Pero es interesante pensar cuánto pierdo cumpliendo una mitzvah, pero cuánto estoy ganando. Y por el otro lado, cuánto estoy ganando por hacer la transgresión, pero por sobre todo, cuánto estoy perdiendo por hacerlo. ¿Sí? Acá Rabbi Benassi nos agrega como un giro de tuerca interesante, que es tanto una como otra, la mitzvah y la verá nos traen las dos cosas. Nos traen lo bueno y lo malo. Está en nosotros entender en qué medida aparece en cada una. Abro debate. ¿Qué se les ocurre? ¿Se entendió ahora lo del perjuicio, Cita? Sí, vos hablaste de kashrut y bueno, se puede dar en que muchas familias, para el que empieza a comer kasher, por ahí es una lucha y un no entiendo de su familia,
y que a veces puede ser una guerra también para con el que empezó hablo de cayut, hablo de alguien hacer tefilá y que a la pareja le moleste, porque está quitando tiempo a la casa, a la relación. Veo muchas de esas cosas que pueden llegar a pasar. Bueno, mirá, pongo un ejemplo mío entonces personal. Ahora que estoy viviendo acá en casa de mis padres otra vez, hay mucho de la kashrut que tuve que bajar la intensidad. Sí, obviamente no como carne no kasher, pero tengo menos cuidado con la vajilla y digo, soy mucho más mekel, mucho más liviano con algunos cumplimientos. Porque en la balanza que yo hice, el cumplimiento de la mitzvah en el nivel que yo lo mantenía antes, no quedaba equilibrado con lo que me iba a exigir a mí y por sobre todo a la casa. Yo hice la cuenta, ese heshbon, ¿sí? Eso es lo que nos pide Rabbi Yehuda Nasi. Claro, yo creo que uno de mis hijos, que tiene su casa totalmente cayerizada, no come en ningún lado, cuida absolutamente todo, eligió el cabé de tabija de timeja, en este caso meja, ¿no? Y respetar mi casa. Y también debe haber hecho un balance, lo conozco, y debe haber jugado mucho esa balanza y haber elegido. Tal cual. Lo bueno es que nos dice, hacé la balanza, hacé la cuenta. No la pases por alto, no pienses que una mitzvah no tiene consecuencias negativas. Digo, por más que consecuencia negativa sea perder un rato de tu tiempo por hacer minjá, que son 5 minutos. No pienses que no hay ninguna, porque si fuese gratis en el sentido de que no te va a exigir nada, la mitzvah pierde sentido. ¿Sí? Comer kasher, una cosita más, comer kasher exige de uno la decisión de gastar más dinero. ¿Sí? No hay forma de comer kasher y no gastar más dinero. En vajilla, en comida, en supervisión, ¿sí? Entonces, no es una decisión sencilla. Hay que ponerla en el heshbon, en la cuenta, y ver qué me conviene. ¿Qué es lo que quiero? Silvio, dale. No te escuchamos. Está muteado. A ver ahí. No, está muteado todavía. Yo pienso en el celular, te voy a contar. Yo dale, pienso en el celular. Se me trabó, sí, por ahora también. Estoy como... Cuando... ¿No me escuchás? Ahora sí, ahora sí. No, pienso en el celular cuando el fin de semana yo tengo a mi familia que no usan nada, ¿viste? Y yo tengo una clase el sábado a la noche 20 y 30. Entonces la clase termina como 10:30 y a esa hora entran a saludar, a decir Shavua Tov y todo. Entonces yo tengo que cortar mi clase porque ellos, como se llama, empiezan a usar el celular. Bueno, es parte de de las elecciones, ¿sí? De las decisiones. Así, por eso te digo. Y yo corto la clase, si me llaman, corto la clase y no la escucho. Porque para mí es más importante que... Te estamos escuchando muy trabado ahí. Igual la idea se entendió perfecto. ¿Sí? Ellos que yo tenga la clase a esa hora. Muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que vos preferís? ¿Seguir con la clase o saludar a tu familia? No, ya contó que sí, que no, obviamente... saludar a mi familia, por eso te digo. Vamos a ir adelante. Perdón, Silvio. Sí, uno de los ejemplos más clásicos de esto es cuando vos estás en el templo y viene gente nueva
donde vos vas, los recibís, los acompañás y los haces sentir cómodos en un lugar, estás dejando parte de tu tiempo de rezo para acompañar a esa gente nueva, para que se integre y para que pueda participar y disfrutar lo que cada uno de nosotros disfrutamos de la tefilá. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, habría que pensar, ¿sacrificaste hacer una mitzvah? ¿No, de verdad no cumpliste con la mitzvah de rezar? Si después pudiste, al final pudiste hacer la midá y pudiste estar concentrado en la mayoría de tefilá, al final ganaste una mitzvah más por integrar a alguien, pero vos lo que perdiste al final en la cuenta era poquito. Sí, es una buena invitación a ser un buen anfitrión, cada uno en la comunidad donde va. ¿Sí? De vuelta, Rabbi Ben así lo piensa en términos de Torah Tagmul, en términos de cuáles son las recompensas del cielo y qué le corresponde a cada uno según las acciones que comete. ¿Sí? Pero me parece que también el principal juez en todo esto tiene que ser uno mismo. El que analice la situación, el que trate de entenderla, de descifrar la situación y a partir de eso tomar esa decisión. Ojo, hay veces que tenemos más tiempo para pensar y tomar la decisión, y hay veces que necesitamos la respuesta y la reacción ya. ¿Está bien? Si yo estoy rezando la midá y escucho la voz de un nene que se golpeó, la midá se corta. ¿Sí? Se corta en el momento. Y por ahí no por pikuach nefesh, nada, porque por ahí sé que no tiene que ver con su vida. No es que no es que va a morir el nene. Pero se golpeó. Yo no puedo quedar en el molde. Y ahí me exige de mí mismo tomar la decisión en el momento y decir, bueno, dejo de hacer la midá, voy a ayudarlo, o voy a fijarme que tenga lo que necesite, no sé, porque por ahí alguien más puede ayudarlo, pero me voy a fijar yo, después vuelvo y sigo con la midá. No, también de esto nos está hablando Rabbi Ben Así, nos está hablando de la forma en cómo entendemos nuestra práctica cotidiana. ¿Ah? Distinto, o por el contrario, el tema de la saberot, el tema de las transgresiones, ojo con pensar, así como las mitzvot no son gratis, ojo con pensar que las transgresiones son gratis. Porque no solamente puede estar pagada con que te caiga un rayo en la cabeza. ¿Sí? Si pensamos en Torah Tagmul y que si comes un poquito de jamón, ¡pum! Fuiste. Por eso no va a pasar. Pero que tienen consecuencias, las tienen. Tiene consecuencias hacer una beira, en el formato que sea en el tiempo que sea. ¿Sí? Quiero que pasemos a lo último, así cerramos por lo menos esta primera Mishnah, ya en la próxima nos dedicamos a la de su hijo. Nos quedó realmente muy poquito, unas líneas que tienen que ver con una idea más, que dice, Beistakel Bishloshad Barim. Reflexioná o pensá acerca de estas tres cosas. Dice, Veíata valideya verá. Y de esta forma no vas a caer en manos de la transgresión, vas a estar pipicugú. Estas tres cosas son, da male mala mimeja. Sabe que encima de ti hay un ojo, perdón, sabe que hay algo encima de ti. Dice, Ain roa, un ojo que ve, de ozen shomat, un oído que oye, Bejol maaseja basefer nichtabin. Y todas tus acciones son escritas en un libro. ¿Sí? Acá hay dos cosas súper interesantes. La primera, por primera vez aparece la idea de un libro donde están las acciones de las personas. Hasta entonces en la historia del pueblo de Israel no teníamos ninguna referencia a un libro de la vida. ¿Sí? No lo pone con estas palabras, pero hace referencia a la idea de los Yemim Noraim. Pero segundo, ojo, hay algo encima de ti. Ojos que ven, oídos que escuchan. Hay alguien que nos está monitoreando. El Kadosh Baruj Hu, así está en la concepción de Rabbi Yehuda Hanasí. No habla sobre los pensamientos. No habla sobre qué estamos pensando.
está hablando sobre lo que nosotros hacemos y es visto, y sobre lo que nosotros decimos y es escuchado. ¿Sí? Ahora te dejo, Golde, esto saca de nuestra idea la posibilidad de que podemos hacer lo que queramos en cualquier momento, aunque estemos solos, ¿sí? Porque nadie nos ve. No hay esa idea de que nadie te ve, ¿sí? Ni que nadie te escucha. Pero no menciona nada sobre los pensamientos. Y esto tiene que ver con que en la halajá siempre fue muy difícil reglamentar los pensamientos malos, si bien en la época del Beit HaMikdash había un Corban para esto, porque es muy difícil reglamentar algo como esto. Es como reglamentar la Kavaná. Es muy difícil medir la Kavaná. ¿Sí? Es algo que es demasiado subjetivo. Entonces la halajá se abstiene de hacerlo. Creo que esta es la idea de Rabbi Yehuda Hanasí, de pongamos la atención en lo que hacemos, en lo que decimos, pero con lo que pensamos, medio que lo omitió. Golde, ahora sí. Mira, yo te quiero traer un poquito a la época esta y a la época de la Shoah. Yo siempre he estado pensando lo siguiente. Hay familias que fueron sumamente kasher, religiosas, respetando todo eso, y sin embargo Dios no los escucha. No los escucha. A mí siempre muchas cosas me traen a la Shoah porque, bueno, no sé, yo tuve relación con gente que pasó allá. Entonces, por eso yo digo, Dios no escuchó, Dios no vio, ¿por qué permitió todo eso? Y muchas veces me pregunto, ¿existe también un Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Esa sería la primera pregunta que hay que hacerle a Rabbi Yehuda Hanasí. La primera, y que se hubiese conocido él la Shoah, a ver qué nos hubiese dicho de todo esto. Lo dejo picando un cachito, ahora te voy a responder, primero quiero dar la palabra a Norma. Esto era algo que siempre charlaba con mi papá. Y yo siempre le decía que no era Dios, sino era el hombre el que hizo eso. Creo que el principal argumento que nos diría alguien que está convencido en Torah Tagmul, o sea, convencido en que todas las acciones tienen su premio o su castigo, pero entendido de una forma, o sea, lo podemos entender de una forma más básica, de pensar que por cumplir mitzvot no me voy a enfermar nunca, voy a tener mucha plata y me voy a encontrar con la chica o el chico más lindo y me voy a casar y voy a tener muchos hijos. Esa es la primera forma de entender Torah Tagmul. Que es un cuento de hadas, sería una buena historia para Disney, pero no se corresponde con la realidad. La segunda forma de entender Torah Tagmul, con respecto a las consecuencias de nuestras acciones, es un poquito lo que trae Rabbi Yehuda Hanasí, y es, todas las acciones tienen consecuencias. El tema, lo difícil, y a veces lo que nos provoca, lo que nos desanima, o lo que nos desconcierta, es que no tenemos, así como la historia de Rabbi Gia, no sabemos cuánto vale cada arbolito, cada fruta. No sabemos cuánto nos ganamos por hacer esto o aquello. Tampoco sabemos qué cosas malas hemos hecho que pueden tener influencia en el resto de nuestras acciones. Si contestarle mal a una persona, si cerrarle la puerta a quien nos pedía su ayuda. Y de eso la Shoah siempre va a ser el gran paradigma. Siempre. Porque va a ser, al ser algo tan reciente, y se relaciona un poquito con el capítulo del podcast que hablábamos hace un rato sobre la memoria, es el ejemplo más fresco que tenemos sobre la injusticia con respecto a lo que nosotros esperamos que le pase a una persona que hace las cosas bien y a una persona que hace las cosas mal. Es, de alguna forma, el paradigma de la injusticia. Pero mi pensamiento personal, y ahora lo abro, es que no está la responsabilidad ahí. Lo que faltó en la Shoah no fue justicia. A mí lo que faltó en la Shoah fue, o sea, justicia entendida desde el cielo, lo que faltó en la Shoah fue humanidad. Lo que faltó fue
bueno, algo que en realidad va a decir Rabban Gamliel al principio de la próxima Mishnah, se los voy a mostrar como un anticipo de lo que viene después. Fíjense, Rabban Gamliel Benó, Shel Rabbi Yehuda Nasi Omer, Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda, dice, Yafé Talmud Torah im derech eretz. Es muy lindo Talmud Torah, pero con derech eretz, siendo buen tipo. ¿Sí? Porque si tenés las dos, te olvidas de la transgresión. Si tenés Torah, y además sos buena persona, te conducís bien por un buen camino, te olvidas, ni se te ocurre transgredir. ¿Está bien? No justifico. Bueno, dale, Silvio, dale. Sí, lo que pasa es que cada vez que el pueblo judío transgredió, fue castigado en todas las épocas. Entonces, es muy difícil el balance. Es que no sé, ¿eh? No sé, si bien estamos cerca de empezar Bein HaMetzarim, ¿sí? el periodo de tiempo entre 17 de Tammuz y Tisha B'Av, y decimos el primer Beit HaMikdash fue destruido por Avodah Zará, el segundo Beit HaMikdash fue destruido por Sinat Hinam, el primero por idolatría, el segundo por odio gratuito entre hermanos. No sé. No lo sé. Si bien acepto esa explicación como una linda explicación para enseñar sobre por qué no hay que hacer ni una cosa ni la otra, la culpa de la destrucción del segundo Beit HaMikdash fue de un imperio que le importaba solamente lo suyo y que consideró que otro pueblo no podía tener su propia voluntad. Para alguien que considera que existe el libre albedrío, ¿sí? Como creo que somos todos nosotros, no podemos sacar la idea de que el romano eligió prender fuego al Beit HaMikdash, y que no fue solamente un enviado de Dios. ¿Sí? No, fue el que le permitió, que abrió la puerta y dejó entrar al ejército. Tampoco. Todos son esclavos de sus decisiones. Esta puede ser una gran descripción de lo que nos enseña Rabbi Yehuda Nasi. A fin de cuentas, somos lo que decidimos, y por eso es que tenemos que pensar mucho eso que vamos a decidir. Porque tiene consecuencias en todo lo que va a pasar después. Poquito o mucho, pero tiene consecuencias. Voy a poner un ejemplo que quizás no todos conocen, pero es muy ilustrativo. Homero Simpson viaja al pasado, a la prehistoria, y se acuerda lo que su papá le dijo la noche de su boda. Le dijo, Homero, si alguna vez viajas al pasado, no toques nada porque podés cambiar el futuro. Entonces Homero, bueno, no voy a tocar nada porque voy a cambiar el futuro. De repente se tropieza, se sienta sobre un bicho y la aplasta. Dice, uy, no te puedo creer. En ese momento la máquina del tiempo vuelve al presente y había cambiado todo. Todo había cambiado, ¿sí? Y así le pasa varias veces con cada situación. No sabemos la consecuencia de nuestras acciones, pero sabemos que tienen consecuencias. ¿Sí? Eso nos hace, nos compromete a no echarle la responsabilidad a Dios de todo lo que pasa en el mundo. ¿Sí? Y nos ponemos en el centro de la escena a nosotros como seres humanos. Una vez lo habíamos hablado, ahora estoy con Chicorá. Una vez lo hemos hablado cuando vimos las primeras Mishnayot, pero es difícil también evaluar cuál sería la intervención divina que nos gustaría. ¿Sí? Si un chico se cae en la calle y se lastima la rodilla y no hay nadie para ayudarlo, ¿Dios tiene que intervenir y ponerle Pervinox? No, eso no. ¿Dónde está el límite de la intervención divina? Esa es una pregunta súper compleja, y lo acabo de hacer en un sentido muy simple, pero que tiene que ver con que la revelación ya fue hecha, el mundo ya nos fue entregado, y que la responsabilidad ahora es nuestra. ¿Sí? Es difícil de entender. Sí, por adelante. Yo ya lo comenté en un grupo con Nori. Yo pertenezco a un grupo que es bastante observante, bastante. Y ellos creen que la pandemia es algo que tenía que haber pasado
que lo vamos a transitar y que va a venir el Mashiach y todo va a estar re bien. Bueno, como los que creen que la Shoah fue un castigo divino por la Haskalah, por la emancipación de los judíos en Europa en el siglo XVIII. ¿Saben qué es lo peligroso de eso? ¿Dónde está la responsabilidad humana? Pero son gente como uno, porque piensan bien todo, pero en eso están convencidos y siempre lo nombran y siempre tratan de, ¿cómo se llama?, de suavizar todo, y el Mashiach va a venir. Está bien, yo entiendo. No les hables más, Felisa, no les hables más. Yo entiendo. Quédate con nosotros, Chipora. Son buenísimos, son buenísimos. Son buenísimos. Yo eso lo tomo con pinzas, ¿viste? Pero por lo demás tenemos una relación hermosa y eso que lo sigan pensando, ¿viste? Yo no me puedo poner. Si ellos están convencidos, ya está. Pero una cosita, hay un límite o una diferencia entre lo que es un Michigas, lo que es una locura que no tiene ni pie ni cabeza, y esto ya me parece fue un poco peligroso. Me parece un poco peligroso. Es la misma lógica que con la Shoah, ahí te dijo Silvio, es la misma lógica que con la Shoah. No le podemos sacar responsabilidad a los seres humanos que hicieron eso. Porque es la misma responsabilidad que tenemos que identificar en otro potencial ser humano que intente hacer lo mismo. Esa es la importancia de transmitir lo que pasó para que no vuelva a suceder. ¿Sí? Si pensamos que solamente son enviados de Dios porque están castigando a no sé quién, y este argumento lo escucho hoy en día en algunos círculos, no entendimos nada de lo que pasó, y está el peligro de que vuelva a suceder. Silvio, adelante. Primero no tenemos que hacer casamientos cuando tenemos prohibido. Entonces estamos transgrediendo reglas. No, pero en eso, pero Silvio, en eso fueron, como se llama, drásticos en el pensamiento. Fueron las primeras porque justamente eran edificios de ellos lo que pasó el casamiento. Y una pareja lo había construido el edificio, y la otra vivía en el edificio, y la otra estaba enfrente. Así que yo me enteré al pucho de todo. Y ellos realmente reconocieron que estaba mal, ¿viste? Pero bueno, es así, nada más. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿sí? Así no estiramos demasiado, les queda un ratito para descansar antes de que empiece Benja. Decir que, bueno, vamos a terminar de ver esta Mishnah, la de Rabban Gamliel, su hijo, la vez que viene, y que todo esto de Torah Tagmul y la recompensa por las acciones, no hay que tomarlo con suavidad ni con ligereza, sino que trabajarlo y exprimirlo, porque es la base, una de las bases de nuestro pensamiento. Existe, para mí existe, pero no tenemos que tomarlo tan a la ligera. ¿Estamos? Decime, Torah, exactamente la palabra que decís a continuación. Torah. Lo escribo en el chat, ¿sí? Ah, bueno, bárbaro, por favor. Al resto, bueno, todo lo mejor para todos. Nos vamos a encontrar mañana en Asidur Rotzila. Pero no cierres porque si no se me... Torah Akmul. Akmul. Ahora, cierro la grabación. Torah Akmul.